En la portada del periódico El Tiempo, el día de hoy, hay uno de los artículos que se refiere al tema que estábamos tratando nosotros ayer en estos micrófonos, y es cómo la Contraloría y la CARF están preocupadas por el presupuesto para el 2025. El Contralor le dijo al Congreso de la República que tiene que solucionar el desfinanciamiento del presupuesto, y el Comité de la Regla Fiscal está alertando por ingresos inciertos, y pues con la reforma tributaria se van a modificar los límites del gasto público. Esto con miras al próximo año, pero esto con miras al próximo año por lo que está sucediendo ahorita, que no hay plata dentro de la caja del Estado. Y por esa razón es que quiero saludar al doctor Jorge Iván González, quien es exdirector del Departamento Nacional de Planeación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctor González, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos. Buenos días, Camila. Doctor González, un placer hablar con usted después de tanto tiempo, ya no en el gobierno, sino fuera de él, para que nos explique lo que venimos tratando de entender desde hace algunos días, y es lo que está pasando con la plata del Estado y del gobierno, que no hay liquidez, y lo que se nos dice es que el Plan Nacional de Desarrollo fue muy ambicioso y que se hicieron unas cuentas tan alegres que no tenemos presupuesto para pagar todo aquello que se planeó y se estipuló en su momento. Bueno, primero yo creo que desde el punto de vista fiscal sí estamos viviendo una situación complicada que ya más o menos se sabía. Digamos, este gobierno tuvo que asumir los costos de la pandemia. Nosotros desde Planeación estábamos diciendo, hay una pandemia fiscal. La pandemia pues se trabajó, se trató de resolver en el 2020, en el 2020 y 2021. Pero las consecuencias fiscales de la pandemia las estamos viviendo ahora. Y hay 4 elementos, Camila, que son muy importantes. El primero, las deudas de corto plazo que se contrataron durante esos años. Y esas deudas se tienen que pagar. Sobre todo van a tener un golpe muy duro en el presupuesto del año entrante, en el 2025. Segundo tema complicadísimo, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Uno entiende que en medio de la pandemia era absurdo subir los precios de la gasolina y de la CPM. Ese compromiso lo ha asumido el gobierno desde el año pasado, cuando aumentó los precios de la gasolina, y ahora que va a aumentar los precios de la CPM. Ese era un hueco enorme, era un hueco de 37 billones de pesos que ya se ha reducido bastante, pero sigue teniendo un déficit alto, cercano a los 20 billones de pesos. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, lo que se llamó la opción tarifaria, también durante la pandemia no tenía ningún sentido aumentar las tarifas de los servicios públicos. Ahí se creó un rezago que se llamó la opción tarifaria, por el que hay que responder ahora. Y el cuarto elemento, todas las concesiones viales tienen una cláusula que es el riesgo de demanda lo asume el Estado. Es decir, si no pasan los carros por los peajes, ese riesgo de demanda lo tiene que asumir el Estado. Y como durante la pandemia no pasaron los carros, pues ese monto de recursos tiene que ser compensado por el Estado. Entonces, realmente estamos viendo una situación que es muy difícil desde el punto de vista de las finanzas del gobierno central. Déjeme entonces, para resumir lo que usted dice, usted argumenta que los problemas de caja que estamos teniendo en estos momentos no obedecen a una mala planeación del gobierno del presidente Gustavo Petro, sino a la consecuencia de las decisiones que se tomaron para paliar la pandemia. Claro, hay una situación estructural muy difícil, y esa situación estructural se está reflejando sobre todo en el presupuesto del 2025. En el presupuesto del 2025 vamos a tener, Camila, un servicio de la deuda altísimo, de 112 billones de pesos, y entonces eso implica una caída de la inversión. La inversión se va a bajar muchísimo a 83, 84, 85 billones de pesos, porque este año estábamos en la inversión del gobierno central de 99 billones, hay que bajarla
a 80 billones. Planeación Hacienda está haciendo los cálculos, pero obviamente hay una caída muy fuerte de la inversión y un aumento del servicio de la deuda. Ese es un elemento estructural que obviamente es importantísimo, hay que tenerlo en cuenta. Pero usted dice, con esto que usted está diciendo, usted dice, ¿esto le habría pasado al gobierno de Gustavo Petro o al gobierno de Rodolfo Hernández? Si hubiera sido elegido claro, Rodolfo Hernández, digamos, esto es estructural. Sin embargo, usted habla de que se toca reducir la inversión, pero muchos críticos han dicho, ¿pero por qué reducen la inversión y no reducen los gastos de funcionamiento? Y en vez de reducirlos, los han aumentado. Y los gastos de funcionamiento, ¿qué implica? El tamaño del Estado, la contratación de gente para entidades públicas, que ese es otro de los debates que hay actualmente, y es por qué razón el gobierno nacional actualmente prioriza reducir la inversión en vez de reducir el funcionamiento del Estado. Yo creo que tienen que ser la conjunción de las dos, es decir, una eficiencia del gasto. Y lo que hemos visto es que no hay eficiencia del gasto. El ministro de Hacienda lo ha dicho. El Ministerio de Agricultura tenía un presupuesto para este año de 8 billones de pesos, en gran parte destinados a la compra de tierras. Y lo que ha pasado sencillamente es que no se va a gastar ni 4 billones de pesos. Hay un problema de ejecución de gasto, hay un problema de diseño de proyectos estratégicos y hay un problema de burocracia que existe en este gobierno y en todos los gobiernos. Digamos, ese es un tema que siempre ha estado presente, que evidentemente el gobierno tiene que ser juicioso en el manejo del gasto y ver qué gasto evidentemente es eficiente y qué gasto no es eficiente, pero digamos, ese tema siempre ha estado presente, Camila, y la inflexibilidad del presupuesto se ha dicho siempre, desde la comisión de gasto que coordinó hace años Gabriel Rosas, hasta la comisión de gasto que hubo hace 6 años, siempre se ha dicho, hay unas inflexibilidades absurdas en el presupuesto que hacen que todos los años siga aumentando de manera inercial el presupuesto. Pero bueno, ese es un tema que siempre ha estado presente. Ahora, lo que quiero llamar la atención, Camila, es lo que siempre dijimos en planeación. Planeación no puede mirar solamente el presupuesto general de la nación. Hacienda mira el presupuesto general de la nación. Pero lo que hace planeación es tratar de mirar el presupuesto en su conjunto, es decir, presupuesto del gobierno central, regalías, la plata de las ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira y todo esto. Cuando usted suma esos montos, Camilo, la disponibilidad de presupuesto es bastante buena. Es decir, para el 2024, para este año, sumando todo eso, tenemos para inversión, tenemos 222 billones de pesos, solamente para inversión. Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno? Que no está logrando articular proyectos con las alcaldías, con los gobernadores, que no se está pudiendo articular los proyectos con el Sistema General de Regalías. Pero desde el punto de vista de inversión, cuando usted agrega todos los presupuestos, pues tenemos 222 billones de pesos, que es mucha plata. Pero tampoco lo estamos gastando bien porque no hemos logrado armar proyectos. Doctor González, es que, bueno, en toda esta discusión que es compleja, y recuerdo que usted lo advirtió, el tema fiscal desde el día 1 que llegó, está muy puesto en cuestionamiento el rol de la DIAN, tanto con Luis Carlos Reyes como ahorita, porque pues muchos expertos dicen el gobierno está contando con unos ingresos que son muy inciertos, y ya les pasó este año en el 2024, con todo el tema que pues usted debió haber visto, la controversia que terminó con la salida de Luis Carlos Reyes por lo de los juicios, que se iba a ganar plata, y los expertos están diciendo lo mismo para el próximo año. Oiga, ustedes en el presupuesto están estimando unos ingresos que no existen o no sabemos si van a existir. En ese tema me gustaría saber su opinión. Así, yo creo que todos reconocemos que hubo una sobreestimación de lo que podrían ser los resultados de los litigios y de los pleitos por parte de la DIAN. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Ahora, el otro problema es cómo proyecta usted los recursos. Los recursos dependen muchísimo de las proyecciones que usted haga del PIB. Ahora, si usted proyecta un PIB de 1.7, de 2, de 2.5, pues las diferencias en los recaudos son significativos
Y entonces siempre hay un margen de error que hay que tenerlo en cuenta y que desgraciadamente es muy fácil equivocarse. Poder saber cuál va a ser el PIB exactamente el año entrante o dentro de 2 años. Ahora el marco fiscal es mucho más arriesgado y el marco fiscal dice cuál va a ser el PIB en el 2033, pero de todas maneras hay ahí unos márgenes de incertidumbre que son importantes. Ahora, estamos de acuerdo con que unas proyecciones optimistas de lo que pudiera haber hecho la DIAN en materia de recaudo por todo este tema de litigios. Doctor González, otro tema interesante para consultarle es ¿por qué no se está ejecutando de la mejor manera el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué está pasando? Pues primero, porque el gobierno ha perdido la brújula. A mí sí me impresiona en estos meses ver que los grandes temas del plan de desarrollo no son los temas de discusión del gobierno. Entonces el gobierno está dando unos mensajes que desvían los elementos sustantivos del plan de desarrollo. Ese es un primer elemento que incide en la no ejecución. Si usted tenía unos grandes lineamientos del plan y termina la discusión en otros temas, pues obviamente los puntos estructurales del plan no son prioritarios, dejan de ser prioritarios, entonces nos vamos por las ramas. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, yo sí creo que es necesario tener mayor respeto por la técnica y por la tecnocracia. Yo creo que ejecutar estos recursos, volúmenes importantísimos de recursos, yo vuelvo a decir, el tema del Ministerio de Agricultura, 8 billones de pesos, del Departamento de Prosperidad Social, casi 10, 11 billones de pesos, o sea, manejar esos volúmenes de recursos que son altísimos, requiere unos equipos técnicos sofisticados, el ejercicio de la administración pública, el rescate de la tecnocracia beberiana, por decirlo de alguna forma, es importantísimo. Y yo sí creo que el gobierno ha minimizado la importancia de la tecnocracia en este sentido beberiana, saber manejar el presupuesto, saber hacer un certificado de exposición presupuestal, etcétera. Eso necesita una técnica absolutamente sofisticada. Entonces, cuando usted está cambiando de ministros y de nuevos viceministros, pues evidentemente usted tiene un problema complejo de administración pública. Sí, pero mire, doctor González, usted hablaba, ha hablado aquí de que no se ha logrado articular esa propuesta del gobierno nacional con alcaldías y con gobernaciones. Le estoy preguntando concretamente, por ejemplo, en el caso de la región Caribe, en el caso de Barranquilla y Cartagena, esa vía que estaba proyectada, que además se piensa ejecutar mediante la contribución de valorización. Por ejemplo, en ese caso concreto, doctor González, ¿por qué el gobierno no ha logrado articular esa propuesta con las alcaldías y las gobernaciones de la región Caribe, por ejemplo? Porque es que también las alcaldías, las gobernaciones, los congresistas departamentalizan el presupuesto. Usted menciona el tema del Atlántico. Cuando yo me reunía con las bancadas del Atlántico, les decía, el principal problema del Atlántico debería ser la Petarcanoas. Uno nunca oye en Barranquilla que haya preocupación por la Petarcanoas. A mí eso siempre me pareció muy curioso. El departamento del Atlántico no considera la Petarcanoas como un proyecto del Caribe. Entonces hay una mentalidad absolutamente departamentalizada. Para la bancada del Atlántico, la Petarcanoas es un problema de Bogotá o de Cundinamarca. Entonces ese tipo de segregación, de fragmentación del presupuesto es lo que no nos permite avanzar en presupuestos articulados y en proyectos articulados. Yo les decía a los congresistas del Atlántico, ¿por qué ninguno de ustedes habla de la Petarcanoas? Pues ¿de quién es la Petarcanoas? Ese es un punto. El otro punto es valorización. Nosotros incluimos en el plan de desarrollo la posibilidad de cobros de valorización mucho más ágiles y posteriores. Yo creo que ese es un tema que es sustantivo, es una fuente de recursos muy importante
y que tiene mucho sentido. Si su finca se le valoriza 4 veces porque hay una nueva vía, pues usted tiene que participar con un porcentaje de esas rentas con el gobierno, y entonces ahí hay una fuente de recursos muy importante. Ahora que usted menciona el Atlántico, Barranquilla, ¿cómo no está cobrando derechos de edificabilidad después de que se valorizan los lotes alrededor del malecón, alrededor de la Ciénaga de Mallorquín, etcétera? Usted tiene unos proyectos urbanísticos impresionantes en Barranquilla. Y Barranquilla tiene unos instrumentos, por la ley 388 del 97, muy potentes que no está utilizando. Ninguna ciudad del país está cobrando por congestión, ninguna ciudad del país está cobrando derechos de edificabilidad, ninguna ciudad del país está cobrando primas de localización. Y una ciudad como Barranquilla, que alrededor de proyectos tan importantes como el del Malecón, cuadruplica, quintuplica el valor de los terrenos y no cobra plusvalía ni derechos de edificabilidad, pues ahí hay unos temas que creo que son los temas que hay que discutir. Doctor y el González, gobierno nacional los tiene que discutir con las ciudades. Pero qué bueno que usted pone sobre la mesa el tema de la vía y el cobro por valorización de la vía Cartagena-Barranquilla, porque ese ha sido un tema de discusión que hemos tenido en esta mesa de trabajo desde la semana pasada, porque la bancada costeña lo ha puesto en el ojo público, porque ellos consideran que ese cobro o iniciar ese cobro por valorización en esa vía particularmente es una retaliación política del gobierno nacional hacia esa región, por cuenta de que en Barranquilla está el Exchar y en Cartagena está Dumec Turbay, y que después se irán para Antioquia, porque en Antioquia está Andrés Julián Rendón y está Federico Gutiérrez, pues que son oposición o contrarios al presidente Gustavo Petro. Pero este cobro por valorización se autorizó en el plan de desarrollo que usted tramitó en el Congreso de la República. Y por eso me parece pertinente preguntarle Camila, si aquí se inicia por una retaliación política en el Atlántico, o por qué inician el cobro de valorización en la carretera del Atlántico, en otro lado, que es lo que yo simplemente le estoy transmitiendo lo que dicen los costeños. No, por eso no, pero yo lo que digo es esto. Unas rentas que generan las dinámicas urbanas no se pueden quedar en manos de los privados. Pero antes de que fuera Cartagena-Barranquilla o las vías de los paisas, el tema de valorización es un tema sustantivo. Yo nunca entendí por qué todas las 4Gs de Germán Vargas no cobraban valorización. Ahora, la valorización tiene una enorme ventaja, Camila, que la valorización usted la puede distribuir en función de la capacidad de pago de las personas. Es de esos tributos absolutamente maravillosos que usted puede distribuir en función de la capacidad de pago. Entonces los pobres o no pagan o pagan mucho menos que las personas que tienen predios de mayor valor. Entonces la primera cualidad de la valorización, que yo digo es una maravilla, es que usted pueda hacer una distribución progresiva del tributo. Y segundo, pues que es una fuente de ingresos importantísima. ¿Por qué, Camila? ¿Por qué razón unas rentas que favorecen al privado, derivadas de la dinámica pública, van a ser para el privado? Entonces una parte de esas rentas hay que llevarlas al presupuesto público para bien de todos. Claro, pero entonces lo que hablábamos con la exministra de Transporte del gobierno de Iván Duque, que fue la que reglamentó precisamente esa ley del 2016 a través de un decreto del 18 de julio del 2022, o sea, 18 días antes de que llegaran ustedes a la Casa de Nariño, y que fue el decreto que les permitió y que se está utilizando para cobrar esa valorización en las vías 4G alrededor del país. Entonces yo le decía a ella, mire, con eso que ustedes firmaron, no estamos hablando de valorización, ustedes están hablando de un cobro de plusvalía, porque la valorización que cobrábamos en Bogotá, o que pagamos nosotros los bogotanos, por ejemplo, era una obra valía 100 pesos y entre los que se favorecían se recogían los 100 pesos de esa obra. Ahora lo que ustedes están haciendo es calcular cuánto se está ganando la gente en valorización por esa obra. Realmente ya el costo de la obra no es lo que importa. Lo que importa es cuánto se ganó la gente por la obra que se hizo. ¿Qué pasa entonces, doctor González, con las obras que le quitan valor a los predios de los colombianos? Porque hay muchas así. Y el gobierno entonces le va a pagar a uno por el precio que perdió su casa o su apartamento por una obra que le hicieron enfrente.
aplicando esa misma lógica de la así no, plusvalía ese que es un ahora ustedes debate están clásico. cobrando. No, Camila, ese es un debate clásico en todos estos temas de participación en plusvalías. Ese siempre ha sido un debate absolutamente complicado, porque para todos es clarísimo que cuando hay mayor valor, pues usted tiene que compartir parte de ese mayor valor. Ahora, claro, cuando hay una desvalorización del predio, porque a usted le metieron un puente por su ventana y cosas de ese estilo, pues viene una discusión que yo estoy de acuerdo con usted, es una discusión que no está resuelta de la misma manera o con la misma claridad con que está resuelto el tema de participación en plusvalía. Ahora, el tema de participación en plusvalía, eso viene desde el siglo XIX, de un autor que se lo recomiendo a los oyentes, que a mí me encanta, que es Henry George. Henry George era un liberal radical furioso de finales del siglo XIX, que decía: cualquier dinámica urbana que le mejore a usted el patrimonio y que no esté asociada con su esfuerzo individual tiene que contribuir a la sociedad. Por supuesto, pero doctor González, nosotros los colombianos pagamos por esa plusvalía. La plusvalía es una ilusión. Usted, hasta que no vende la casa que se le valorizó por la obra que tiene al lado, no ha ganado esa plusvalía porque el dinero no lo tiene en su bolsillo. Cuando usted vende la casa y declara renta, usted paga impuestos por eso que se le valorizó su casa. Entonces, ¿por qué vamos a pagar doble vez? No, por eso, pues la ley 388 tiene claro eso en el caso de plusvalías. Solamente cuando se hace efectivo la venta del inmueble, usted paga la plusvalía. Lo que quiero decir con esto, Camila, sí hay que combinar. Porque usted me podría hacer el mismo argumento con predial. Si mi finca se favoreció por el paso de la carretera, pues entonces me lo van a cobrar en el predial, entonces no me moleste ni con plusvalía ni con valorización. Pero claro, eso es una discusión siempre permanente. Uno podría decir en condiciones ideales, Camila, que el mayor avalúo, y por lo tanto el mayor avalúo se va a reflejar en el predial, ahí se captura todo el mayor valor del suelo. Clarísimamente eso puede plantearse así. Ahora, lo que pasa es que como esos instrumentos todos son medianamente imperfectos, entonces usted combina las tres: valorización, plusvalías, prediales. Pero mire, doctor González, podamos construir sociedades, que si no, no podemos construir sociedad. Digamos que en el tema de la valorización estamos de acuerdo. Obviamente que todos estos terrenos, todos estos predios que están aquí en la vía al mar se han valorizado sin duda alguna. Pero hay dos cosas que me llaman la atención sobre ese tema en particular, y ya quiero cerrar este capítulo, doctor González. Uno, ¿por qué en el Plan Nacional de Desarrollo y en el presupuesto del próximo año las obras están supeditadas al pago de esa valorización? O sea, o pagan valorización o no hay obras, por ejemplo, que es una actitud chantajista, como la definió el doctor Gómez Amín, el senador. Y lo otro, doctor González, sobre ese tema, en el caso de los predios que están en esta vía al mar y las, entre comillas, retaliación política por parte del gobierno nacional, ¿cómo se despeja esa duda? Es decir, ¿por qué realmente el gobierno, un plan piloto a nivel nacional, lo empieza exactamente en aquellas regiones, en aquellas zonas donde el petrismo no logró, o el gobierno, en este caso el presidente Petro, no tiene una buena relación con la clase política, en el caso de Barranquilla y en el caso de Antioquia? Sí, yo creo, por lo menos, cuando nosotros pensamos el tema en planeación, el asunto era absolutamente claro desde el punto de vista, llamémoslo así, de participar de las rentas privadas en los proyectos públicos, digamos. Este tema de retaliación política pues aparece estos días, pero nunca, cuando nosotros estábamos discutiendo los temas de valorización o los temas de derechos de edificabilidad, todas estas posibilidades, nunca se pensó que era un tema de retaliación política y que primero los municipios o las ciudades que no votaron por Petro. No, yo lo que creo es que es al revés, es decir, yo lo que creo, mire, el plan de desarrollo no se puede cumplir sin el alcalde Char, no se puede cumplir sin Federico Gutiérrez, no se puede cumplir sin Galán, no se puede. Entonces lleguemos a acuerdos. Ahora, como unas restricciones fiscales, usted me dice ¿por qué?
Hay unas restricciones fiscales, pero hay unas potencialidades enormes en las dinámicas urbanas y en las rentas derivadas del manejo del suelo. Eso no necesita ninguna reforma tributaria. Para que Barranquilla cobre derechos de edificabilidad, usted no necesita ninguna reforma, necesita que el Consejo de Barranquilla ponga las pilas. Cartagena, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la costa, ¿cómo es que Cartagena está cobrando unas tarifas de predial para bienes de 3.000, 4.000 millones de pesos? Apartamentos en Cartagena de 4.000 millones de pesos están pagando prediales ridículos, de 9 por 1.000. Usted no necesita nada, usted lo único que necesita es llegar al Consejo de Cartagena y decirle, apreciados concejales, tenemos un montón de pobres en la popa, y apartamentos de 4.000 millones de pesos que podrían pagar un predial del 15 por 1.000, están pagando un predial del 9 por 1.000. Eso es lo único que usted necesita. Y eso le permite a Cartagena tener unos Doctor González, para que los pobres de la popa no se vayan a la playa a mendigar. Exministro González, pero explíqueme una cosa, por ejemplo, el caso de Antioquia con las 4G, incluso las 4G, pues falta muy poquito, es muy poquito lo que falta y por eso después surgió lo de la vaca, etcétera, pero eso ya era un compromiso adquirido, es decir, eso ya era un compromiso que había que dar esos recursos a Antioquia, entonces no entiendo si ya... Esa fue una de las discusiones que yo tuve cuando estaba en planeación. Con las vigencias futuras no hay nada que hacer, hay que comprometerse, hay que cumplir lo que ya se ha dicho, sí, estamos de acuerdo. Yo siempre lo dije, es absurdo pretender modificar las vigencias futuras, además eso es un lío jurídico, además eso le da a usted el mensaje de que si vamos a montar un sistema férreo, pues necesitamos hacer contratos internacionales, y esos contratos internacionales tienen que ser aprobados a través de vigencias futuras, que es un mecanismo, a mí me parece bastante bueno para evitar que las obras se paralicen cuando haya cambios de gobierno. No, yo siempre he defendido las vigencias futuras. Sí, usted las ha defendido, las defendió también el exministro de Transporte que salió del gobierno del presidente Gustavo Petro, entre otras cosas por defender las vigencias futuras, pues porque el presidente Gustavo Petro no está de acuerdo con tener que destinar presupuesto de su gobierno a obras que se adjudicaron en el gobierno de Iván Duque. Y eso lamentablemente es lo que está generando pues varios conflictos incluso con aquellos que no están de acuerdo con esa directriz del gobierno del presidente Gustavo Petro, que no se puede jugar con las vigencias futuras y que entiendo, yo no sé si usted me lo va a confirmar o no, fue una de las razones de su salida. Ah, sí, claro, esa fue una pelea o uno de los argumentos duros, porque es que usted tiene que respetar, además jurídicamente es un lío cancelar cualquiera de esas vigencias, eso es un lío jurídico enorme y además usted sí transmite una idea equivocada, por eso nosotros decíamos, puesto que están las vigencias futuras, ¿cómo logramos que ese beneficio, que no es solo para Antioquia, yo siempre lo dije, es para el país, cómo logramos que eso se refleje en mayores recursos para la comunidad? Pues el mecanismo absolutamente ideal es valorización. Pues doctor Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, escuchar su voz en estos momentos era importante, sobre todo pues porque el Plan Nacional de Desarrollo que está ejecutando el gobierno actual, el gobierno del presidente Gustavo Petro, fue un plan de desarrollo que usted aprobó en el Congreso de la República. Y las dificultades económicas que estamos teniendo, las dificultades de caja que tiene el país, entre otras cosas, pues no van a poder cumplir ese plan de desarrollo que se trazó en el Congreso, y tener su voz en estos micrófonos era fundamental para poder analizar y entender mucho más la discusión. Mil gracias por haber aceptado esta entrevista, Camila, doctor González. Muchas gracias a ustedes y siempre disponible, muy amable. Un saludo muy especial, es el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, que se va del gobierno por no estar de acuerdo